Bueno, pues muy buenos días. Os adelanto el título del mensaje, de lo que voy a compartir, y lo explico al final, ¿vale? Es como que para dejaros un poco así, no sé, ganas de quedaros hasta el final, por si acaso. El título que propongo es El peso de un consejo. El peso de un consejo, ¿vale? Bueno, también os quiero decir que no soy profeta, pero hay dos cosas que os puedo predecir. Dos cosas. La primera es que algún día moriremos. Estamos de acuerdo, ¿no? La segunda es que algún día vendrá y volverá Jesús. Y lo hemos dicho, ¿no? Como la última palabra. Compartimos ese símbolo hasta que vengas. Y a veces esas palabras se nos pasan, se van con el viento, ¿no? Pero yo os predico que Jesús va a volver. Porque lo dice la palabra. Y hay dos similitudes entre esas dos cosas, la muerte y Jesús que vuelve, ¿no? Es que no sabemos cuándo. No sabemos cuándo vamos a morir y tampoco sabemos cuándo Jesús vuelve. Ambas cosas pueden ocurrir en cualquier momento. Y yo lo creo. Pero resulta llamativo de que a raíz de esas evidencias, certezas, ¿no? Cuando yo pienso en mi propia vida, no vivimos en función de esas realidades tan acertadas, es como que hubo un tiempo en mi vida que he trabajado ahí, estaba en contacto con personas que, perdían sus familiares y estaban en el luto, ¿no? Pero muchos decían, nunca nos hemos preparado para ello. Nunca, a menos que sea una persona enferma, y en este caso sí, ¿no? Pero si no, la muerte, tan segura, nos sorprende. La doctrina de la segunda venida nos enseña justamente que no sabemos ni podemos saber cuándo terminará el drama de este mundo. El telón puede caer en cualquier momento. Y algunos famosos predicadores, que no soy, dijeron, bueno, y posiblemente, objetivamente, según lo que nos dice la palabra, podría volver mismo al final antes de que acabe predicando. Y no son especulaciones, Dios lo dice en cualquier momento. ¡Wow! Dios ha fijado el día, solo Dios lo sabe, ¿no? Él lo sabe porque fue Él quien lo estableció. Jesús dice en Mateo, el capítulo 24, que son 24, 23, 24, 25, son capítulos que hablan justamente de esos últimos tiempos, ¿no? Jesús dice, ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre conoce el momento exacto de su regreso y del fin de los tiempos. El relato, dentro de muy pocos estaremos en el tiempo de la ascensión, ¿no? 40 días después de la resurrección, ¿no? El texto, la palabra nos dice eso, ¿no? Después de haber dicho estas cosas, Jesús, hablando con sus discípulos, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos, de los discípulos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Y claro, pensaba ese texto porque ya llegamos al tiempo de ascensión, pero también porque es un texto que muchos podrían decir, pues vaya historia, ¿no? Fantástica. No nos parece verdad. Parece tan como que los discípulos viendo a Jesús subir en las nubes. Lo vemos en pinturas, en el arte se ve mucho, ¿no? Representado ese texto. Pero
¿Creemos que pasó así realmente? Por los que dudan, y si dudamos, tenemos un problema. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento, ¿vale?, hay 319 profecías dedicadas al regreso de Cristo. Es decir, que no es que sacamos un versículo de la palabra para después sacar una enseñanza, ¿no?, o algo, unas ideas nuestras. En el Nuevo Testamento solamente 319, uno de cada 25 versículos, habla del regreso de Cristo. El propio Jesús habló con frecuencia de su regreso. Los grandes discursos escatológicos, Mateo 24, 25, Marcos 3, Lucas 17, así como algunas parábolas de Jesús, hablan de su regreso. Las 10 vírgenes, los talentos, los siervos fieles y infieles. Algunos libros también, como 1 y 2 Tesalonicenses, son 2 cartas que casi hablan del regreso como que casi totalmente. Así que no estamos alucinando algo, no es algo que queremos y lo queremos tanto que puede que pase, porque esa filosofía, ¿no? Si lo piensas mucho y fuerte, llegará. ¿Qué tontería es esta? Yo lo digo porque la palabra lo enseña, y no una vez, muchísimas veces. El Señor Jesús vuelve. Claro, sé que muchos de vosotros pensáis, pues Fred, te estás metiendo en un lío. ¿Por qué? Porque claro, mismo en el mundo cristiano hay varias escuelas de entendimiento en cuanto a esos tiempos finales, ¿no? Pero no me voy a meter en esas diferencias y tampoco decir lo que yo creo, porque todos estamos de acuerdo en que Jesús vuelve. Tras pronunciar sus propias profecías sobre el fin de los tiempos, en Mateo también Jesús añadió: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y es interesante que en el pasado ningún acontecimiento importante y sobre todo ningún gran juicio ha tenido lugar sin que el Señor haya procurado preparar al mundo para ello y más bien a los creyentes. Por ejemplo, el diluvio no se produjo al improviso. Mucho tiempo antes, Dios había advertido a la generación de Noé del castigo que la amenazaba y lo había preparado todo para la salvación de su siervo en el Génesis 6 y 7. La destrucción de Sodoma y Gomorra también había sido predicha y el Señor instó a Lot que huyera antes de que fuera demasiado tarde, en Génesis 18, 19. También podemos decirlo de Nínive. Y dice Pedro en su carta, en segunda carta, al apóstol Pedro: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte, que esa palabra la he aprendido, no que no sabía despunte, digo, es que yo lo disfruto tanto, ¿no? Cuando todo lo que aprendo, ¿no? En fin, eso entre paréntesis. Entonces, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pablo también lo dice en Tesalonicenses: no menosprecéis las profecías. Claro, sé lo que pensáis y sé lo que piensan la mayoría de las personas cuando hablamos de profecías. Dicen, la cuestión es si debemos esperar un cumplimiento literal de esas 319 profecías del regreso de Jesús. Y tenemos forma de saberlo, porque para saberlo basta con considerar de forma literal en qué se cumplieron las predicciones relativas a su primer venida. Es decir, que tenemos unas cuantas profecías que anunciaban que Jesús iba a venir la primera vez. Entonces podemos mirar atrás, escudriñar el Antiguo Testamento, ver la cantidad de profecías que hablan de que ese Mesías iba a llegar y averiguar y verificar.
atestar que sí, que se han cumplido. Y de una forma increíble. Hay muchísimas, solamente, y escritas por profetas entre 700 y 1000 años antes de que venga Jesús. Eso es un hecho histórico, no es que Fred estás inventando en cálculos, no has buscado en la cábala, no, es la historia. Hay profecías miles, pero mire, Jesús nació de una virgen, en Isaías se cumple en Mateo, en la familia de David, en Isaías, en Lucas, entró en Jerusalén montado en un asno, en Zacarías, y el cumplimiento en Mateo. Fue traicionado por uno de sus más cercanos, Judas. Fue vendido por 30 piezas de plata, también en Zacarías, el cumplimiento en Mateo. Fue entregado a los escupitajos y a los golpes. Ninguno de sus huesos fueron quebrados. Sus pies y sus manos fueron traspasadas. Todo esto, con esa precisión, pero matemática, profecías que se cumplieron. Entonces, a base de la lógica, dado que todas esas profecías fueron escritas muchos siglos antes de la venida del Señor, es imposible, a menos que uno quiera ignorarlo, y hemos visto ya hace unas semanas que cuando hablamos de la resurrección de Jesús, la cantidad de evidencias, mismo históricas, abundantes, es tan grande que para no creer en la resurrección, por ejemplo, hay que llegar a ese tema con prejuicios filosóficos. Bueno, eso es otro tema, ¿no?, que he tratado ya. Para cualquier persona sincera es imposible que no vean en ellas una prueba extraordinaria de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Y es evidente que si las predicciones relativas al regreso de Jesús, escritas por los mismos profetas, tienen la misma autoridad, y igualmente van a cumplir al pie de la letra. Tengo un amigo que es hermano también cristiano, ¿no?, sociólogo. Yo he estado cuando defendió su tesis ahí en Zúrich. Ahora hay un sociólogo muy, muy conocido y muy demandado, ¿no?, le invitan mucho, ¿no? Y me dice: Fred, pero te has vuelto bastante fundamentalistas. Sí, porque creo en la palabra. Pues si eso es ser fundamentalistas, lo asumo, lo soy. La actitud de los incrédulos que persisten en su incredulidad, en definitiva, es la actitud la más común hoy en día, ¿no? Y yo digo con tristeza, como Pablo decía de sus hermanos judíos, ¿no? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Yo sigo teniendo en mi familia personas que rechazan a Dios. No sé si les podemos llamar incrédulos, pero entonces cuando pienso en todas esas personas, no lo digo como uno que, sí, ellos no creen, ¿no? Yo sé que si estoy aquí hablando, si yo creo en el Señor, es pura gracia en mi vida. Entonces, a todos los demás que todavía no están en ese rebaño, ¿no?, que no han venido a esa fe, les digo con tristeza, me duele el corazón. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Lo mismo digo para los míos y para los vuestros que no conocen al Señor. Recordamos la advertencia de Pedro. Ante todo, el apóstol Pedro, ¿no?, ante todo, sabed esto, ¿no?, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo: pero ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, es decir, desde que los padres murieron, todo continúa tal y como estaba desde el principio de la creación. Nos podrían decir esas cosas nuestros familiares o amigos. Fred, ¿pero de qué hablas? Tanto tiempo ha pasado. ¿Y dónde está ese Jesús?
De hecho, el propio Jesús alude a ello y compara el estado de la sociedad. Es muy llamativo también. Jesús compara el estado de la sociedad de su tiempo, pero podríamos decir que de nuestro tiempo, a la época de Noé. Y dice, lo que ocurrió en los días de Noé, así ocurrirá también en la venida del Señor. La descripción de nuestro Señor hacia el mundo anterior al diluvio es especialmente llamativa. En Génesis 6 descubrimos una tierra llena de violencia, inmoralidad, maldad. Su pecado, según Jesús, consistía sobre todo en una total indiferencia hacia las cosas de Dios, espirituales. La sociedad en la época de Noé se había vuelto completamente profana y Dios había sido totalmente dejado de lado, a la puerta. También Pablo dice en Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, no, la gran mayoría de las personas, vendrán tiempo, es que, bueno, lo que dice la palabra, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, ¿no? Es decir, la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oídos, otra palabra que he aprendido, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Así que yo voy a creer lo que a mí me valga, ¿no? Yo creo lo que a mí me valga. Lo que me gusta, lo que hace es dulzura para mis oídos, ¿no? Para mi mente, para mi corazón. Qué bonito, ¿no? Que sea verdad o no, importa poco. Hoy en día no hay verdad absoluta. Todo es relativo. Entonces, bueno, en la medida que me gusta, que me siento bien, pues lo adopto. Pedro dice otra vez, supongamos que alguien te dijera, ¿dónde está la promesa de su venida? Como decía, ¿no? Porque han pasado ya 2000 años y todo sigue igual desde el principio de la creación. Pero, amado, Pedro dice, no ignoráis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Interesante. Entonces, si calculamos bien, a los ojos de Dios han pasado 2 días. ¿No? A los ojos de Dios, 2 días. Y estamos contando 2026, 2027. El Señor no se tarda de cumplir, es importante esto, ¿no? Porque decimos, tanto los creyentes como los no. Entonces, ¿por qué no ha llegado, no ha vuelto todavía? Señor, ¿qué estás esperando? El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Más claro, difícil. Piénsalo. La paciencia de Dios es como que una mano tendida hacia el ser humano, aún hoy. A mí me impresiona esto. También dice Juan en Apocalipsis, es un versículo que utilizamos, decimos que, claro, Jesús habla a la iglesia y lo podemos utilizar para la iglesia, pero también para los no creyentes. Y dice esto, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una promesa también válida para el no creyente, para el que no todavía está ahí pensando, ¿tiene sentido todo esto? ¿Puedo confiar en la palabra de Dios? Una mano tendida, una voz que clama, ¿no? Jesús advirtió muchas veces sobre la aparición de falsos profetas. Las crisis los atraen porque la gente busca consuelo. Ya era así en tiempos de Pablo en Tesalónica. Había ya algunos creyentes que decían que Jesús había vuelto, ponían fecha y no. Dice C.S. Lewis que esa doctrina de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, esa doctrina ha llevado a los cristianos a cometer grandes locuras en el pasado. Al parecer a muchos les resulta difícil creer que en este gran acontecimiento
creer en ese gran acontecimiento sin tratar de adivinar una fecha, o incluso sin aceptar como una certeza la fecha que les ofrece cualquier curandero o histérico. Vivimos en tiempos muy inciertos. No sé, buscaba una palabra para definir este mundo. Digo, pues yo no me mojo mucho, pero incierto, eso es seguro, ¿no? La agitada actualidad hacia la que nos precipitamos cada día, esa es una enfermedad. Hoy en día nos precipitamos hacia qué es lo que ha pasado ayer, qué pasa esta mañana y qué va a pasar, para intentar discernir justamente dónde vamos, dónde nos lleva todo esto, sabiendo que jamás, y no vamos a saberlo exactamente, y no podemos cambiar gran cosa, ¿no? Y también esa dinámica puede hacer tambalear nuestra confianza en Dios, que reina, lo hemos cantado. Dicen, ¿pero Dios reina realmente? ¿Es verdad? Es que no lo veo del todo. Como también esa dinámica de buscar ahí la información puede robarnos el tiempo, pero nos lo roba el tiempo con mucha delicadeza, ¿no? Como el tipo del pickpocket. Te ha robado, pero no lo sabes que te ha robado. ¿Sabes? Lo mismo con tu tiempo. No nos damos cuenta. Y nos quita el tiempo que deberíamos dedicar a prepararnos ¿a qué? A esa realidad de que Jesús vuelve. Las apariencias como también las circunstancias engañan. Basta con mirar atrás para descubrir que tenemos todos los motivos para mantener la confianza. A mí me asombra la historia bíblica, ¿no? Porque es una referencia a la cual podemos acudir y cómo Dios ha actuado antes. Porque el cómo ha actuado antes me dice mucho de cómo va a actuar. En la historia pasada, fijaos, Dios envió a los asirios y a los babilonios contra su pueblo Israel, llevando así a cabo un juicio absolutamente terrible. Si leéis el texto, es asombroso. Sobre ese pueblo desobediente que no había guardado la alianza. Al tiempo. Entonces Dios utiliza los asirios y los babilonios como juicio hacia el pueblo de Israel, porque habían desobedecido, ¿no? Al mismo tiempo que hacía a los asirios y a los babilonios totalmente responsables de sus actos. No sé cómo funciona, pero así fue. Dice Isaías, el texto, «Ay del asirio, vara de mi ira». Dios habla, ¿no? El pueblo asirio, vara de mi ira, lo utilizo. El mazo en su mano es el instrumento de mi furor. Dios es impresionante. ¿Por qué? Ni cómo, no lo sé, pero lo ha hecho así. Por un lado, Dios utiliza a estos hombres para cumplir su voluntad y al mismo tiempo su comportamiento, los asirios, no les exime de su responsabilidad personal desde el punto de vista moral de Dios. Y esto también se ve para el futuro de la historia, que la Biblia profetiza, ¿no? Rápidamente, hay un mal definitivo que algún día se abatirá sobre el mundo antes del regreso de Cristo, ¿no? Hablamos del anticristo, ¿no? Anticristo, no es que venía anticristo, ¿no? No voy a meterme más pero la Biblia habla de ese personaje, ¿no? Muy probablemente la aparición de un líder militar de inspiración religiosa sin igual. Y este solo vendrá a su debido tiempo. Hay algo que lo retiene de momento. Y también, ¿qué es lo que lo retiene? Lo haremos, no es el momento. Pero lo importante es eso. En el Apocalipsis, a menudo cuando habla de este hombre, se emplea la voz pasiva al referirse a él. Es decir, le fue dado el poder. Un poder que le fue entregado, que Dios le ha dado. Es decir, que aunque parezca y parecerá que este hombre tiene todos los poderes, no es así. Lo que tiene es algo que Dios le ha dado, un tiempo solamente. Dios reina, y Dios reina sobre Putin.
sobre Trump, sobre Netanyahu, sobre Macron, sobre Sánchez y sobre todos los personajes emblemáticos de nuestra historia contemporánea. Es importante volver a pensarlo, porque nos perdemos y pensamos y acordamos a esos personajes un poder que al final es limitado. Dios está por encima. Y por eso debemos orar y rezar por ellos. Y no para que tomen decisiones las que queremos, ¿no? Sino que nos sigue concediendo esa libertad del culto, esa libertad de poder predicar el Evangelio para que muchos más lo reciban, lo aceptan y sean salvos. Leer la Biblia, leer la Biblia. Dice Pablo en Timoteo, toda escritura, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, leer la Biblia y no escuchar a los supuestos profetas que abundan en Internet con sus especulaciones arriesgadas. Y es una advertencia muy, muy solemne que hago. Bueno, ¿quién soy? Porque no soy profeta. Lo digo como hermano, ¿no? Porque veo que abundan esos profetas hoy en día, que te dan fecha, que dicen cómo, que quién es, el nombre. La historia es un todo, los que saben, los estudiosos dicen que podríamos escribir tantas experiencias de supuestos profetas que se equivocaron. Y ha habido muchos, sigue habiendo. Así que cuidar de dos posibles extremos. Obsesión por fechas y señales. Queremos saber cuándo y cómo va a pasar. Esto quiere decir qué. Y seguramente que el anticristo es este o no este. Y la segundo extremo, ignorar el tema por incomodidad. Porque es verdad que tenemos que hablar de ello, porque la Biblia no habla de ello. Jesús vuelve. Aunque yo no sé cuándo ni cómo, mi certeza y mi seguridad es que vuelve. La historia del mundo se encamina hacia un final que Dios ha previsto y que se anuncia en las Escrituras. La historia del mundo alcanzará su punto culminante con el regreso literal y corporal de Cristo a la tierra. No lo digo yo. ¿Por qué el mensaje del regreso de Cristo es amado por unos y temido por otros? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de ello? ¿O por qué no quieren escuchar sobre ello, no? Muchos. Pues porque el mensaje maravilloso o terrible, según el estado espiritual de quien lo recibe. Dice Isaías, llega la mañana y también la noche. Baudelaire, que conoce Luis, que es un gran poeta francés del siglo XIX, decía, pues Dios sería injusto si no fuéramos culpables. Y por haber leído un poco Baudelaire, su vida más bien, él sabía de qué hablaba, ¿no? En cuanto a su culpabilidad. Y el problema es que todos somos culpables ante Dios. Entonces todos nos tenemos que preguntar, si ya es verdad que Jesús vuelve para restaurar la historia del mundo, también vuelve para el juicio. Para preguntarnos, ¿y tú qué? El mensaje del Evangelio es un mensaje de un gran intercambio. Yo siempre que vuelvo a tocar el tema del Evangelio, es como si hubiera escuchado la primera vez. Me convierto una y otra vez. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es un mensaje de un gran intercambio, un intercambio extraordinario, un intercambio apenas imaginable. Jesús toma mi pecado, mi vergüenza, mi culpa, mi miedo, mi rebeldía, mi sufrimiento, y Dios los pone en Jesús. Y castiga a Jesús en mi lugar, para que yo no sea castigado y tampoco condenado. ¿Dónde habéis leído algo así? ¿En qué libro? ¿En qué religión hay algo así? Jesús fue nuestro sustituto. Él sufrió la condena que nosotros merecíamos. Entonces,
¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Bueno, poca cosa, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni el porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un teólogo que dice, qué bueno, qué bonito. Dice, Pablo dice que en el cristianismo, tus acciones no marcan el veredicto. Fijaos, pensás en el proceso de las demás religiones, lo que tengo que hacer para conseguir el favor de Dios. En el cristianismo, tus acciones no marcan el veredicto, sino que es el veredicto el que marca cómo actuar. ¡Jo! ¿Qué cambio en tu forma de vivir, en tus motivaciones en hacer las cosas, cuando dices, ya, he recibido el perdón, sin que tenga nada que ver con lo que he hecho, lo que no? Pero esto nos lleva a una responsabilidad muchísimo más grande y una libertad también. Dice, en cuanto a la segunda venida también, que habla de restauración prevista. Y cuando Dios va a restaurar, tanto nuestra vida como el mundo, tal y como, no es como que, no va a hacer chapuzas, ¿no? Como que, bueno, va a intentar acomodar algo así, arreglar un poquito lo que hay ahí. No. La restauración es un cambio total. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y en Apocalipsis, cuando Juan dice, y en el mundo en el que vivimos con tanta maldad, injusticia, tantas cosas que no parecen que van a cesar, dice Dios, lo que voy a hacer es, entonces, dice Juan, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Es lo que hay por delante. Es el tipo de restauración que Dios ha previsto por este mundo, ¿no? ¿Cómo vivir mientras tanto? ¿Cómo vivir mientras tanto, ¿no? Dice Lucas, estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Cuando nos damos cuenta de lo breve que es nuestro tiempo en esta vida, como decíamos, ¿no? Lo de la muerte, puede que algunos no crean que Jesús volverá. Todos estamos de acuerdo que vamos a morir. Pero ya con esto, ¿entonces qué? El tiempo es corto. La vida es fugaz. Y la vivimos en un mundo quebrantado. ¡Qué duro es esto! Queremos que cada momento cuente, ¿no? Tenemos que aprovechar cada oportunidad, tomar decisiones acertadas. Y Dios dice que a través de su palabra nos dice cómo vivir. Tenemos un modo de empleo para vivir. ¿Cómo vivir en ese contexto? Dios no ha prometido a los creyentes que vivan en una playa ahí y con tranquilidad. No. El mundo en el que vivimos sigue caído.
con todas esas tribulaciones, pero ahí mismo en ese contexto Dios dice, estoy contigo. Estoy contigo. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo por delante, ¿no? Hay muchas cosas que, ¿cómo nos preparamos? Pues hay muchas cosas que decimos, sí, sé que tengo que hacerla, pero bueno, ya veremos mañana o la semana que viene. No esperes, pues no sabemos el tiempo que tenemos. No sabemos el tiempo que tenemos y tampoco sabemos si mañana, hoy mismo, volverá Jesús. Dice Hebreo, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez. Así que de karma, bueno, ¿vale? Y después de esto, el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, por salvación de los que ansiosamente lo esperan. Reorganizar nuestras prioridades. Si Dios ha implantado en tu corazón esa intuición de la eternidad, no es para que vayas divagando, ¿no? o inventando esas historias. Dios ha dejado en mi corazón, en tu corazón, para que tú entiendas que la vida aquí es corta y que lo más largo, la eternidad, es mucho más largo y que la vida sirve para que nos vaya preparándonos. ¿Está bien? Para el futuro. La eternidad es mucho más larga, ¿no? Y eso no quiere decir, porque muchos dicen, pero entonces, Fred, tú no disfrutas de la vida. No es así. No es que despreciamos la vida y sus cosas, el trabajo como tal, el comer, el beber, estas cosas, porque esas cosas también proceden de Dios. El problema es que la relación que tienen esas cosas con mi corazón, con mi forma de entender la vida. Lo disfruto entendiendo que es bendiciones de Dios, pero lo más importante en mi vida no son esas cosas. Prepararse es un tiempo para perdonar, eso es tan importante, ¿no? Perdonar, tal y como se nos ha perdonado. También de alguna manera puedo soportar la injusticia por el momento, porque Jesús va a arreglar las cosas al final. Queremos que cada momento cuente. Aprovechar de cada oportunidad. No posponer para mañana cosas que sabíamos que debemos hacer. Y cuanto más hablamos de personas, ¿no? Si tú piensas en un familiar, un amigo, no sé, con el que tienes ese pensamiento, pues me gustaría hablar con él, o lo haré, o le llamaré, o le quiero pedir perdón, no sé, a tu hijo, a tu esposa, a quien sea. No esperes. Hay cosas tan importantes como esas cosas, ¿no? Hacer las cosas que tenemos que hacer. Dios nos espera despierto. Y sabemos, siempre digo yo, pues, al final, ¿cómo invertir tu tiempo, Fred? Hay dos cosas que de este mundo, no, hay dos cosas que se quedarán, ¿no? Sí, así puedo decir eso. La palabra de Dios y las personas. Las personas y la palabra de Dios. Yo cuando miro atrás digo, bueno, pues es verdad que el cómo he gestionado mi ministerio, por decirlo así, que es una palabra grande, ¿no? Tampoco no soy tan ministro, ¿no? Pero invirtiendo tiempo en personas. ¿Cómo esperar a que venga Jesús? También es algo que para los que sufren es una esperanza tremenda. Es fácil decirlo, ¿eh? Cuando hablamos de sufrimiento hay que tener muchísima humildad, porque uno no puede sentir y experimentar el cómo sufren los demás, ¿no? En sus situaciones. Pero lo digo, eso sí es cierto, que aunque estés sufriendo, aunque el mundo está sufriendo, lo que viene por delante, como lo hemos leído, ¿no? Dios va a intervenir, no habrá más maldad, más muerte, más... no sé, el mundo que el ser humano espera hoy en día, que los políticos se intentan gestionar sin poder hacerlo a causa del corazón que tienen, que al final
no es posible gestionarlo sin que Dios intervenga, pues la esperanza más grande del ser humano hoy en día en este mundo es lo que justamente Dios está preparando para todos los que estén, lo que habrán confiado en Él. Por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, Salvador y Señor. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Velad pues, ya que no sabéis en qué día vendrá el Señor. Velad pues, ya que no sabéis en qué día vendrá el Señor. Y eso es un poco donde he sacado el título, ¿no? El peso del consejo. Porque claro, dices, velad es un consejo bíblico, ¿no? ¿Cómo lo voy a llevar? Porque qué responsabilidad. Porque si yo creo lo que dice la palabra, que Jesús vuelve, y me dice, Fred, esté atento, velad, pues ese consejo se vuelve para mí algo muy importante, pero un peso que me permite seguir andando en este mundo con un propósito profundo. Para el que no cree, ese peso de ese consejo puede que le aplaste, puede que sea algo demasiado pesado y se olvida. Voy acabando, hay dos promesas especiales y que hay que tomar en serio, ¿no? En el libro de Apocalipsis, el primer versículo y el último es como, ¿sabes? Todo el texto está comprimido en esos dos versículos, ¿no? El primero, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y al final dice, he aquí, yo vengo pronto. Jesús habla, ¿no? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay una reflexión y a veces, y yo lo he utilizado una vez solamente en mi recorrido, pero, ¿sabes? Lo que a veces preguntan algunos, ¿no? El hecho de que podría ser el último día de tu vida, ¿no? Podría ser hoy el último día. Puede porque vas a morir o porque Jesús vuelve. Bueno, no quiero desanimaros, pero hablo de cosas que la realidad, ¿no? Bueno, y a veces cuando decimos, oye, pero piensa tú a ver si, imagínate que es la última noche de tu vida, ¿no? Pero esa pregunta tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo, porque es justamente lo que nos enseña la palabra. Nos tenemos que preguntar, ¿y si fuese el último día hoy? No te quiero meter en presión, ¿no? Pero sí te pido, en el nombre del Señor, piénsalo, prepárate. Voy a acabar aquí. Señor, te pido que nos ayudes a tomar en serio tu palabra. Que no sean meras palabras de alguien que ha hablado de las profecías, sino que sea algo que nos mueve por dentro, que nos despierte y que haga de nuestra vida una lámpara que esté encendida. Que seamos testigos, Señor, hasta el final, fiel y testigo de esa realidad de que tú vuelves y que, porque lo dice tu palabra, guárdanos de falsos profetas que nos quieren engañar y que seamos fieles a tu palabra. En tu nombre, Jesús, amén.